Tercer bloque de Alfil TV y ha llegado el momento de saludar a Juli Fernández, nuestra querida compañera de Río Cuarto. Juli, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Hola, Feliz Juli. y a todo el equipo. ¿Qué tal? Muy bien, Juli. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Bien. Más o menos tranquilo en Río Cuarto porque más allá de lo electoral, después quedaban varios pendientes en la gestión municipal que si quieren los podemos comenzar a desarrollar. No vino nada tranquila la post-campaña Bueno, acá en este empecemos, corte. Juli, con el presupuesto. ¿Qué novedades hay, sobre todo en materia impositiva, que es lo que los vecinos están esperando saber? Sí, hay que decirlo que por lo menos en lo comunicacional el municipio optó por tratar de amortiguar un poco diciendo que todavía se sostienen los descuentos al contribuyente cumplidor, que en algunos casos llegan a ser incluso del 40%, pero por supuesto la oposición ya, que está empezando a estudiar el presupuesto que ingresó esta semana, comenzó a advertir de aumentos que podrían irse un poquito más allá. Recordemos que el año pasado también inició un proceso de rezonificación con el comienzo de la gestión de Rivas, que eso hizo que un poco también variaran justamente las tasas que pagaban algunos vecinos, los que percibían quizás más servicios de los que pagaban y demás, y eso terminó influyendo en fuertes aumentos en algunos casos, que incluso llegaron hasta el 400 y el 500%, esto al comienzo de este año. Y se estima que para el año que viene, en algunos casos, también puede ocurrir algo parecido. Desde el nazarismo ya hablan de un 70% de incremento en el promedio de las cuentas del EMOS o del inmobiliario, lo mismo también dicen desde el bloque primero Río Cuarto. Hay variables distintas que son las que compara el Ejecutivo con las que compara quizás la oposición que trata de hacer una comparación con lo que fue enero de este año, que se sintió fuerte el impacto, a diferencia de los últimos aumentos que seguramente se aplicaron en los últimos meses. Pero bueno, eso es seguramente el lado B, ¿no?, del presupuesto, que hay que decirlo también, el año pasado fue el intendente Guillermo de Rivas quien planteó todo lo que era el nuevo presupuesto, el primer presupuesto desde que él asumió como intendente, y en este caso quien puso un poquito más la cara fue el secretario de Economía, Pablo Antonetti, en lo que es esta nueva matriz tributaria, que eso también dice un poco de lo que ha tenido o lo que ha sido este año para Pablo Antonetti, que ha sido señalado muchas veces también porque él ya lleva 9 años en la municipalidad, fue el secretario de Economía también de la gestión Llamosas, y se lo señala muchas veces de la oposición como el responsable de lo que han sido estos últimos informes trimestrales que han arrojado déficit en la municipalidad. Yo creo que por eso también se lo ha puesto más en el centro a Antonetti, para que él sea el vocero de todo esto y tratar de amortiguar un poco con anuncios como, bueno, el sostenimiento del contribuyente cumplidor. A eso se suma también la fuerte caída que hubo en todo este año en lo que es comercio e industria, que bueno, por supuesto están bregando desde el municipio que se recupere un poco esa tasa, porque es de la que más floja estuvo y es una de las más importantes para los ingresos de las arcas municipales, ¿no? Juli, otro tema que está bastante tenso en Río Cuarto es la licitación por el servicio de recolección. ¿Se hizo ya el llamado de licitación? ¿Cómo avanza ese tema? Ayer ingresó lo que es el proyecto de el pliego de bases y condiciones recién, para que el Consejo Deliberante lo evalúe y lo estudie. Es decir, falta un largo trecho todavía. Y es algo que voy a hacer un breve repaso. Recordemos, el contrato actual con la empresa Cotreco está vigente desde el 2017. El primer llamado de licitación para la higiene urbana lo hizo Llamosas unos meses después de haber asumido en su momento, y a Derribas le tocaba el segundo llamado a licitación, y justamente tendría que haber sido hace 2 años, pero la oposición, digamos, todo el Consejo Deliberante en su momento acordó prorrogar el contrato por 2 años más para que el próximo gobierno pueda darle su impronta, ¿no?, a la propuesta que quiera llevar a cabo para la higiene urbana, para sentar las bases y condiciones para que puedan participar las distintas empresas. Eso vencía este año, en julio, se debió prorrogar una vez más. Y acá es donde están los cuestionamientos de la oposición también. Se preguntan qué es lo que ocurrió en este último año y medio, que a menos de 2 meses de que vence el contrato, que vence ahora el 31 de diciembre, ¿por qué no se presentó? Porque es un tema que por supuesto requiere de mucho estudio, de convocar a instituciones, a la universidad, a las industrias inclusive, y bueno, hay mucho reproche por ese tema. Lo que sí, yo creo que si se permite todo el cuerpo legislativo, se puede dar un debate interesante, porque se ha planteado una nueva prórroga extraordinaria, digamos, por fuera de lo que es el contrato original, por 120 días o hasta que inicie el próximo contrato. Es decir, ya todos estimamos que va a llevar de unos 4 a 6 meses de base todo el proceso licitatorio, ¿no?, con todo lo que eso implica, y han aprovechado desde la oposición a
a instar a que se hagan o que se lleven adelante instancias como, por ejemplo, una audiencia pública, como se hizo en su momento con el transporte urbano, para que participen más actores también del debate, porque es un tema que acá, por lo menos en Río Cuarto, siempre la recolección de residuos, cuando genera repercusión, la genera fuerte. La semana pasada hubo medidas de fuerza del Surbac también, después de mucho tiempo, con trabajo a reglamento, con algunas zonas de la ciudad que no tuvieron recolección de residuos. Eso fue el primer golpe, se podría decir, que tuvo Derribas en materia de recolección de residuos, porque no había tenido ningún conflicto desde que asumió, por lo menos en ese aspecto. Así que bueno, ya vienen siendo días bastante caldeados, ¿no? Juli, seguramente vienen días más caldeados todavía, pero se sigue hablando de la repercusión electoral el 26 de octubre. ¿Qué análisis hicieron en el sur de la provincia, especialmente de Rivas, que es el referente del cordobesismo ahí? Sí, bueno, yo creo que por un lado hay un optimismo un poco forzado de que no le fue quizá tan mal como en la capital o a nivel provincial, porque por ejemplo en Banda Norte no hubo tanta diferencia con la Libertad Avanza, y en el circuito Alberdi, que siempre lo mencionamos acá, por supuesto que ganó Provincias Unidas, pero sí, la verdad que fue una dura derrota cuando uno lo piensa, porque, y acá se notan los dos modelos de campaña, sumamente territorial y muy presente Provincias Unidas, y la Libertad Avanza enfocándose más en las redes sociales y también con presencia, pero les diría que en el microcentro de la ciudad y no mucho más. Claramente no le sirvió todo el aparato, como se sabe decir, en este caso al peronismo provincial en la ciudad, que se movió mucho. Uno podía ver a los concejales, a los trabajadores desde la propia planta política, sumamente presentes en distintos cuadrantes, bien distribuidos, como pasa con todas las campañas electorales, y sin embargo eso no garantizó, salvo en el circuito de Alberdi, que siempre es muy fuerte ahí el peronismo provincial, y creo que todavía hay un poco de heridas ahí. Lo que sí, a diferencia de lo que les ha pasado o lo que han visto ustedes, ya sea en el Panal o en la Municipalidad de Córdoba, acá todavía no se habla de cambios en el gabinete, aunque cuando uno lo consulta en off te dicen que no lo descartan para más adelante, porque siempre hace falta cierta oxigenación en la mitad de la gestión, porque esto coincide también con la mitad de la gestión, o casi la mitad de la gestión de Rivas, pero por ahora hay mucho hermetismo en el oficialismo. Bien. Y no quieren tratar de no dar ese mensaje por ahora, por lo menos. Bueno, Juli, muchísimas gracias por todo el informe muy completo e interesante como siempre. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Bueno, despedimos a Julieta Fernández, corresponsal de Río Cuarto para Alfil. Quédense ahí que mucho más Alfil TV tras la pausa.